En este vídeo vamos a ver algunos ejemplos resueltos de introducción al uso de funciones. Veremos ejemplos de funciones que no devuelven ningún resultado, otros de funciones que sí devuelven algún resultado en su procesamiento y también veremos algún ejemplo de paso de parámetros por valor y por referencia. En este primer ejemplo tenemos que escribir una función llamada imprimirArray que recibirá como parámetro un array rectangular o bidimensional de enteros y lo mostrará por pantalla separando los números por espacios en cada fila y cada fila en una línea. Deberemos, como nos dice el enunciado, probar esta función desde algún main pasándole un array que hayamos creado previamente en el código, por ejemplo. La función en sí puede ser algo como lo que tenemos en pantalla, una función que no devuelve ningún resultado, de ese tipo void, y que recibe como parámetro un array rectangular de enteros que en este caso se llama números. Lo que hacemos internamente para imprimir ese array bidimensional es un doble for. El primer for, con el contador i, recorre las filas desde 0 hasta getLength 0, y el segundo for con el contador j recorre las columnas de cada fila desde 0 hasta getLength 1, que son los dos métodos getLength que tenemos que utilizar en el caso de arrays rectangulares. Internamente el segundo for simplemente muestra cada número de la fila correspondiente con un espacio a continuación. Y al finalizar ese segundo for hacemos el salto de línea para imprimir la fila siguiente. Como alternativa a este código, en el caso de que no queramos imprimir el último espacio después del último número de una fila, podríamos reemplazar esa línea que tenemos dentro del segundo for por una estructura un poquito más compleja que compruebe si la variable j aún no ha llegado al último elemento de la fila actual y en ese caso imprimirá el espacio a continuación. Desde el programa principal, pues simplemente podemos crearnos un array rectangular con unos datos de prueba, como el que tenemos ahí, un array de 4 filas y 3 columnas, y llamamos a la función imprimirArray, pasándole como parámetro ese array rectangular, obteniendo como resultado las filas separadas, una en cada renglón y cada columna separada por espacios. En este segundo ejemplo debemos escribir una función llamada pedirEntero que recibirá 3 parámetros. Un texto que le mostrará al usuario y 2 enteros n1 y n2 que van a actuar como umbrales o como delimitadores. La función tiene que mostrar el texto al usuario, como hemos dicho, recoger el número que escriba el usuario y repetir este proceso mientras que dicho número no esté en el rango entre n1 y n2. Finalmente, cuando el número que escriba el usuario sea un número válido, es decir, un número comprendido entre n1 y n2, devolverá ese número aceptado. Asumiremos por simplicidad que los parámetros n1 y n2 siempre se van a pasar a la función de manera que n1 será siempre menor que n2. Desde la función principal, desde la función main, probaremos esta función pedirEntero pidiéndole al usuario que escriba una edad comprendida entre 18 y 100 años, ambos inclusive. La función pedirEntero en sí es una función que devuelve un entero, es de tipo int, y recibe 3 parámetros: el texto que le mostraremos al usuario y los valores n1 y n2 que actuarán como umbrales. Internamente definimos una variable entera que hemos llamado resultado e iniciamos una estructura do-while para repetidamente mostrarle al usuario el texto que hemos pasado como parámetro y recoger el resultado que el propio usuario escriba. Esto lo repetiremos mientras que el resultado sea menor que n1 o mayor que n2. Como alternativa a esta primera solución podemos definir la función pedirEntero de este otro modo que vemos en pantalla. Los parámetros son los mismos, pero internamente la estructura do-while se limita simplemente a mostrar el texto por pantalla. Y dentro del bloque while utilizamos la instrucción tryParse para intentar convertir lo que el usuario escriba a entero y almacenarlo en la variable resultado que pasamos como parámetro de tipo out a la instrucción tryParse. Esta llamada tryParse devolverá un booleano que será cierto si se ha conseguido convertir a entero el dato escrito por el usuario y será false en caso contrario. Esta condición la enlazamos con las otras dos que veníamos
arrastrando de la versión anterior de la función, que el resultado sea menor que n1 o mayor que n2. De forma que el bucle do while lo vamos a repetir continuamente mientras que falle el try parse o el resultado introducido sea válido pero menor que n1 o el resultado introducido sea válido pero mayor que n2. Desde el programa principal probamos la función llamándola con 3 parámetros para pedirle al usuario que introduzca una edad entre 18 y 100 años. Entonces el texto a mostrar puede ser, por ejemplo, ese que vemos en pantalla, introduce una edad entre 18 y 100, y los umbrales mínimo y máximo, n1 y n2, serán en este caso 18 y 100 respectivamente. Cuando termine la llamada a la función pedir entero, tendremos en la variable edad el resultado correcto, una edad entre 18 y 100 años, y la mostramos por pantalla. Aquí vemos un ejemplo de funcionamiento donde primero introducimos una serie de datos inválidos. Primero introducimos una edad de 4 que incumpliría que es menor que n1. Después introducimos una edad de 120 que sería mayor que n2 y también incumpliría la condición de salida del while. Y finalmente introducimos un dato que no es numérico, ¿vale? La palabra hola. Esta palabra hola, con la primera versión que hayamos visto de la función pedir entero, haría que el programa fallase y provocase una excepción, y con la segunda versión se controla el error y se repite el proceso de pedirle al usuario el número válido. Finalmente introducimos una edad correcta de 44, comprendida entre los dos rangos, los dos umbrales establecidos, y mostramos el resultado por pantalla. Vamos con ese tercer ejemplo, donde debemos escribir una función llamada simplifica, que recibirá como parámetros el numerador y el denominador de una fracción, que serán datos enteros, y además un tercer parámetro que será un número entero positivo. Lo que debe hacer la función es, si ese tercer número es divisor de numerador y de denominador, deberá dividir ambos por ese número, para reducirlos. En el caso de que el tercer parámetro no sea divisor de alguno de los dos números, los dejará a ambos sin dividir. La función devolverá un booleano indicando si ha podido dividir los dos números, numerador y denominador, o no ha podido hacerlo. Por ejemplo, si el numerador fuese 12 y el denominador fuese 10, y llamamos a la función con esos dos datos y el tercer parámetro de 2, lo que deberá hacer es comprobar si 12 y 10 son divisibles por 2, que sí que lo son, dividirlos, con lo cual el numerador pasaría de 12 a 6 y el denominador de 10 a 5, y devolver el resultado de true. Para probar el funcionamiento de esta función, desde el programa principal podemos probar a obtener la fracción irreducible, es decir, aquella que no se puede reducir o dividir más, de la fracción original 12/28, que debería dar como resultado una fracción resultado de 3 séptimos. Vamos con la función en sí. La función simplifica recibe como parámetros el numerador y el denominador, además de lo que hemos llamado el factor de división o de simplificación. Tanto numerador como denominador los pasamos como referencia para poderlos dividir y reducir. Y la función devuelve un booleano indicando si se ha podido hacer esa división o no. Ese booleano lo definimos en la variable resultado, que inicialmente es false, es decir, suponemos que no se va a poder reducir la fracción, y después en el if comprobamos si se puede reducir, es decir, que el factor de división sea un divisor correcto del numerador y del denominador. Si eso es así, dividimos el numerador por el factor, dividimos el denominador por el factor y ponemos el resultado a true. Y finalmente devolveremos el resultado, sea cual sea. Si hemos entrado en el if, será true y habremos reducido numerador y denominador, y si no, será false. Desde el programa principal, probamos con un numerador de 12 y un denominador de 28, como decía el enunciado del ejercicio. Mostramos inicialmente cuál es la fracción original y después, para simplificar la fracción irreducible, aunque deberíamos descomponerla en factores primos y demás, para simplificar este proceso, lo que podemos hacer es recorrer los números desde el 2 hasta el mínimo de numerador o denominador e ir intentando simplificarla por cada uno de esos números. Primero veremos si es divisible por 2, luego por 3, luego por 4, hasta llegar al 12.
En este caso, para cada número que estamos tratando, lo que hacemos es utilizar un bucle while, de forma que vamos a simplificar por ese número i mientras que se pueda simplificar. Dicho de otra forma, si 12/28 es divisible por 2, lo reducimos por 2. Si el resultado sigue siendo reducible por 2, lo seguimos dividiendo por 2 hasta que ya no sea divisible por 2. Y entonces pasaremos al 3 y así sucesivamente. De forma que cuando terminemos ese doble bucle, ese for con el while anidado, tendremos el numerador y el denominador en su versión irreducible. Ya no podemos dividirlos ambos por un factor común más. Y mostraremos esa fracción simplificada. Para el caso de prueba que estamos utilizando, la fracción original sería 12/28